Iniciamos el debate esta noche y lo que veníamos hablando en el corte comercial, fuera de cámara, se lo transmito a los televidentes. Nos quedó una duda a todos, incluido, y tengo que reconocer que no le hice la pregunta al doctor Francisco Santos, no le pregunté el tema del dinero, si eran pagos o no las personas que colaboraran en esa policía cívica, pero creo que usted tiene una luz al respecto, doctor José Obdulio. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Totalmente de acuerdo con Pacho. Me parece que ahí hay una luz de salida para este problema. Impresionante el trabajo que hicieron ustedes de producción con las imágenes que iban reseñando lo que pasa en la ciudad a medida que él hablaba. Y hay que decir que obviamente esto es no es una oferta de un trabajo ad honorem. Hay sueldo. Claro, no, incluso hay un problema técnico que se resuelve por medio de la contratación o del sistema de honorarios, porque hay muchos de ellos que, a pesar de ser relativamente jóvenes, de 40, 45 años, tienen en este momento ya una pensión y no pueden tener dos. Claro, es que en la policía se jubilan con 20 años de servicio. Así es. Entonces, por eso... No, y los soldados profesionales, los oficiales de las Fuerzas Armadas también salen muy jóvenes. Muy bien. Su primera impresión, senador Robledo, bienvenido. A ver, digamos que es un hecho que aquí hay un problema que hay que atenderlo con seriedad. Pero también expliquemos esto. A ver, ser policía es entender que ese es un trabajo de alta complejidad. O sea, ese no es un trabajo de aficionados. Ese es un trabajo de profesionales especializados, con características, digamos, de físicas, digamos, de salud, de capacidad, de fuerza, conocimientos de la ley, conocimientos de uso de armas. Es un trabajo bien complicado. Entonces, cuando a uno le dicen que a delincuentes complicados hay que enfrentarlos con algo que no es estrictamente un policía, porque esa es la propuesta. Entonces, a mí ya me entra la duda grande, ¿de qué es de lo que se trata? ¿De enfrentarlos con policías de verdad, contratados como se contratan los otros, solo que además los llaman cívicos? Bueno, esa es una situación, digamos que eso no sería muy discutible. Pero cuando a uno que le presentan es como una especie de policía, pero que no es policía del todo, sí, sino que es una especie de híbrido, sí, que no tiene, digamos, las características del policía, entonces la propuesta se empieza a poner dudosa, porque pareciera que la propuesta tiene como origen es conseguirse unos policías como medianos, más baratos. Al final eso es lo que termina traduciendo, o sea, cuando el doctor Francisco Santos no lo había dicho. Pero además esa característica especial de particularidad que no está clara, empieza a abrir una especie de caja de Pandora que nadie sabe en qué va a terminar eso. En qué va a terminar eso, y los riesgos de eso son bien grandes. O sea, dotar de derechos de policía a quienes realmente no lo son cosas que la experiencia nacional e internacional dice que son de altísimo riesgo. Entonces yo no veo con claridad esa propuesta y creo que expresa más una cierta desesperación ante los hechos que realmente una solución del problema. Saludo a Carlos Vicente de Rú, con las buenas noches, usted que es candidato también a la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo lo reciben desde su campaña la propuesta de su contrincante en esta lucha por la alcaldía de Bogotá? Pues Jesús, ya está prevista en la ley la posibilidad de que existan policías cívicas locales, una ley del 94, lo previó así. Serían cuerpos constituidos por personas voluntarias, no remuneradas, no armadas, que actuarían bajo la suprema dirección de la Policía Nacional. Mi impresión es que la policía no ha estimulado la creación de esos cuerpos. Los crean los consejos municipales con el visto bueno de la Dirección General de la Policía y por iniciativa de los gobiernos locales. Eso no ha funcionado, porque es que mantener unos cuerpos que no estén estructuralmente integrados dentro de la policía, que no hayan sido entrenados o que no hayan recibido, digamos, el entrenamiento completo de un policía, que no estén jerárquicamente bien ubicados dentro del esqueleto de la policía, que no estén sometidos a las mismas normas disciplinarias, a los mismos esquemas de control, es complicado. La propia Policía Nacional no ha estimulado esas policías cívicas locales que se podían crear para cumplir propósitos similares a los que está proponiendo el doctor Francisco Santos. Entonces, yo creo que los riesgos de que esos esquemas se desvertebren, se indisciplinen, se desorganicen. Mire, el DAS, con todos los problemas que tiene, estaba lleno de exmilitares y expolicías. Hay un mecanismo más sencillo, es aumentar el pie de fuerza de la Policía Nacional en Bogotá.
Claro, pero doctor José Obdulio, usted me saca la duda. ¿Qué se debe hacer para que un alcalde lo haga, lo ejecute? Porque el clamor, creo yo, que es de la ciudadanía hace no meses, sino años, que se necesita más pie de fuerza en Bogotá. Así es. El problema del pie de fuerza no es un problema ideológico. Es un problema de tener más policías o menos policías, no es una discusión sobre si somos de izquierda o somos de derecha. Claro. Aquí estamos hablando de una necesidad real. Hay ciudades como, por ejemplo, Montevideo, que tiene más de 800 policías por cada 100.000 habitantes. Hay otras que tienen 300. Eso es un asunto que se debe resolver de una manera práctica. La idea de Pacho es una solución urgente para un problema urgente. Y tiene una gran ventaja. En la policía y en toda lo que es la función de seguridad hay funcionarios operativos, llamémoslos los que están en la calle, sí, los de investigación y los funcionarios de oficina. Y para los tres problemas, la fuerza que está en este momento en reserva tiene solución. Y tiene, por ejemplo, para el tema operativo, un reenganche, que no sería propiamente un reenganche, sino un enganche por el distrito. No supondría muchos meses de reentrenamiento, sería una situación. Todos los actuales pensionados y retirados tienen entrenamiento para la función operativa. Entonces, aquí se le está dando solución inmediata a un problema actual, vigente. Lo que está pasando en el Transmilenio, ¿no les parece a ustedes que necesita una solución urgente? Sí, y tan urgente lo han venido... que Medellín lo tiene solucionado. ¿Por qué lo tiene solucionado Medellín, una ciudad que también tiene graves problemas de seguridad? Pero yo no sé si lo del Transmilenio ya se solucionó. ¿Ustedes saben si entró más pie de fuerza? Expliquemos esto. Lo que se está discutiendo aquí no es tanto... o no es si se aumenta o no el pie de fuerza, eso puede ser una necesidad, pero lo que yo sí creo es que si la necesidad es aumentar el pie de fuerza, cubramos eso, o que se cubra eso con policías 100%, no con policías a medias, no con policías que es que vamos a ver cómo nos ahorramos una plata y a ver qué los ponemos a hacer. Ahora, si lo que los van a poner a hacer son labores de oficina, para poner un ejemplo, ¿cierto? Que estén en un sitio y pongan sellos, bueno, yo no tendría ninguna discusión, pero entonces en ese caso llamarlos policías, pues también empieza a aparecer una discusión, porque aquí también se vuelve un problema clave, que son las cosas, ¿esto es una botella o es un vaso? Porque si yo digo que un vaso y una botella es la misma cosa, pues empieza a volver imposible el debate. Entonces no veo claridad en la propuesta. Ahora, si van a estar armados, si van a cumplir las funciones de la policía, pienso que lo que hay es que poner policías de verdad encuadrados perfectamente en la estructura y con todos los controles y las supervisiones que son. Usted entra en un círculo infernal imposible de resolver por lo siguiente, porque lo que usted está proponiendo es un problema de las autoridades nacionales, y lo que está diciendo Pacho es: el distrito, local, con recursos del distrito, con su propio presupuesto, va a entrar. Si no son policías de verdad. Es que usted puso sobre la mesa lo de Transmilenio, y hace unos días dijeron que iban a aumentar el pie de fuerza en Transmilenio, cosa que no ha pasado, pero no ha pasado. Está aumentando, pero ojo con una cosa, el entrenamiento que requiere un policía para trabajar en la calle es otra cosa. Cualquier concejal lo sabe, cualquier congresista, por los policías que tiene asignados como escolta. Y sabe cómo ellos han sido formados para atender casos de calle, un hurto, un robo, claro, un enfrentamiento, una agresión. Están armados y tienen muchas horas de preparación para encarar esas situaciones. La situación de un soldado es completamente diferente. La preparación, la relación con la población civil, la relación con las autoridades judiciales. Entonces no es tan sencillo como decir ese personal militar o exmilitar ya tiene preparación para ser policía. No. Pero el doctor Francisco Santos decía, para evitar que el linchamiento sea la fórmula de ahora, el doctor Francisco Santos decía, bajo supervisión de la policía, ¿la figura acompañado de un policía podría funcionar? O sea, acompañado de un alto rango que esté en la zona con ellos. Son categorías y especialistas diferentes, son cosas diferentes. Por ejemplo, aquí se ha dicho, es que la delincuencia se tiene tomada a los parques. Entonces me dicen, pongamos ahí a un falso policía a que cuide eso. Bueno, lo pueden poner. Y a los 8 días los delincuentes del parque saben que ese es un policía de mentiritas, y entonces eso se vuelve, es un chiste, porque ¿qué caso le van a hacer si saben que ese es un policía que no puede ejercer como policía? Porque lo que nos han explicado es que no va a ejercer como policía. Ahora, si va a ejercer como policía, claro, fórmenlo como es, páguenle como es y encuadren la estructura como es. Pero en determinado momento, esperando hasta que San Pedro agache el dedo. Es que, mire, hay un punto que yo quiero también tocar. Permítame, yo pongo
pongo sobre la mesa un ejemplo teniendo en cuenta lo que está exponiendo el senador Robledo. ¿Qué pasa con los auxiliares de policía hoy en día que solamente están armados con un bolillo? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? O sea, al tener en el parque a un auxiliar de policía, la única diferencia es que él tiene el uniforme. El auxiliar bachiller tiene el uniforme y un celular. El otro policía... Mire, ¿sabe cuál es el problema? Va a tener un poco más hasta de experiencia, creo yo, ¿no? El asunto que estamos aquí discutiendo es la concepción del tema de la seguridad. Para nosotros, para Pacho, para el presidente Uribe, para mí mismo, el tema de la seguridad es un tema crucial y no es un tema que nos dé miedo ventilarlo en cualquier escenario, como un problema crucial, sustancial, como el problema esencial de la existencia del Estado. Y el Estado es el distrito también. Entonces, nosotros creemos que debemos aplicarnos diariamente. Si hay llamada a las 12 de la noche, a las 12 de la llamada el alcalde tiene que aceptarla para concurrir a ejercer la autoridad en donde se está desintegrando esa presencia estatal. Yo ese es el asunto. Absolutamente identificado. Estoy totalmente identificado con la necesidad de que el Estado actúe a profundidad para proteger a los ciudadanos. Sí. Estoy totalmente identificado con ese propósito. Y me parece que hoy en Bogotá el tema que más preocupa a la ciudadanía es el tema de la seguridad. Y eso hay que encararlo con mucha firmeza. En ese sentido no me dejo sacar de los que sí estamos comprometidos con el tema de la seguridad. Ahora bien, ojo con el siguiente tema. No es bueno que se creen policías locales. La experiencia, acuérdense de esos cuerpos armados que se crearon en el municipio de Envigado, por ejemplo. Ustedes recordarán las diabluras que hicieron. Para eso existe una policía nacional con unas normas, unos principios, unas reglas, y aún así el personal de policía comete abusos y comete arbitrariedades. Estos cuerpos semiciviles, semipoliciales, representan una puerta abierta a la desinstitucionalización y me inquieta que de ciertos sectores de la sociedad haya siempre, frente a los temas de la seguridad, unas fórmulas que consisten en crear unas cosas que no son propiamente estatales o que son estatales a medias o que son unas zonas grises por fuera de las instituciones que ya existen, que son las fuerzas militares y las fuerzas de policía. Fortalezcamos las fuerzas de policía. Yo voy a decir esto. No, lo que necesita la ciudad no son auxiliares de policía, aun cuando se puedan tener. Yo creo que ese es un buen ejemplo. Es que son cosas distintas. Es que a la ciudadanía... Yo por eso puse lo del auxiliar bachiller. Pero entonces a la ciudadanía no se le puede ofrecer como solución una solución que no lo termina no siéndolo, porque el punto es bien sencillo. ¿Se necesitan más policías, sí o no? Así y si es. se necesitan más policías, sí, entonces hay que poner policías de verdad, no policías que no, que es que no, sí, que una cosa o la otra y con un nombre o con el otro, un calificativo auxiliar o cívico que al final lo que quiere decir es que no es el policía que realmente que se depende necesita. de la tomadura de pelo del ministro de Hacienda. Ese es otro problema. Ese no es lo que hay que resolver. El problema es el del alcalde. Es local, exactamente. Les pido un segundo, les pido unos minutos, revisamos opiniones de los televidentes, siguen llegando las opiniones a través de las cuentas de Twitter en sus pantallas, hacemos la pausa y seguimos con más del debate. Sobre Francisco Santos, quien propone reclutar a 6.000 expolicías y exmilitares para combatir la inseguridad en Colombia. Opiniones de inmediato ahí en sus pantallas. Rafael Luis dice lo siguiente: me suena, no están contaminados con los nuevos procedimientos jurídicos y procedimentales que defiende a los criminales. Otra opinión, Cecilia Lozano: me gusta la idea y que sean encubiertos sería ideal, porque así los delincuentes estarían en zozobra y cohibirían. Altagracia Martínez dice lo siguiente: eso aumentaría la corrupción, no estoy de acuerdo. Hacemos la segunda pausa comercial, regresamos en unos minutos. La iniciativa del candidato uribista a la alcaldía surge a varios problemas de seguridad que atraviesa la capital de la República de Colombia, lo que además ha provocado que la ciudadanía tome justicia por su propia mano debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades. Ellos reaccionan de la siguiente manera, vean ustedes.
Justicia por las propias manos, un fenómeno que no solamente se da en Colombia, en este momento en la capital, en Bogotá. En Latinoamérica hay varios países que presentan estos fenómenos y son bien severos. Bolivia tiene unos ejemplos muy dramáticos, Ecuador también ha tenido casos de linchamiento muy complicados, pero este fenómeno, lo preocupante, y por eso lo presentamos a los televidentes y por eso quiero tocar en los próximos minutos este fenómeno, es que esto se está apoderando de la capital. Y se lo pregunto a usted, candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿ustedes son conscientes que desafortunadamente en este momento la respuesta de la policía no es la mejor y ha llevado a que las personas actúen? Ustedes vieron en los videos la propia policía tratando de defender al ladrón para que no lo maten. Bueno, ese es el deber de la policía. No, yo no estoy cuestionando que lo que la policía esté haciendo ahí. Simplemente que esto no debe estar pasando, esto no debería estar pasando. Sucediendo. Usted sabe, detrás de esto hay el siguiente fenómeno. Lo que más está afectando a la gente en materia de seguridad es el atraco callejero, es el robo a mano armada, es el robo a golpes, y el tratamiento que le están dando las autoridades es muy complicado, no tanto la policía cuanto la fiscalía, porque está tratando esos casos de hurto como hurto simple. El hurto simple es muy sencillo, es que yo aproveche que se descuida el doctor José Obdulio y deja el celular y yo me lo lleve. Ese hurto simple sin violencia, que no se comete en lugares especiales como el transporte público, requiere denuncia de la víctima. O sea, a mí no se me puede investigar si no es la propia víctima la que me denuncia, y además no da lugar a medida de aseguramiento, no me captura, inician una investigación, ese hurto simple. Pero el hurto que se comete en el transporte público o con violencia o por dos o más delincuentes puestos de acuerdo, etcétera, es hurto agravado o calificado. Pero los fiscales, que están muy agobiados de trabajo en la ciudad, lo que hacen es que le dan a ese hurto agravado el tratamiento de hurto simple. Entonces no capturan, o si el ladrón ha sido capturado, lo sueltan tratándolo como hurto simple. ¿Qué requiere esto? Requerimos más plazas de fiscales. El distrito, que entre otras cosas le dedica muy poca plata al tema de seguridad, solamente unos 200.000 millones de pesos al año, le da plata a la policía, le da plata al ejército, pero no le da plata a la fiscalía. Hay que hacer un convenio entre el distrito y la fiscalía para nuevas plazas de fiscales, muchas, que se dediquen a investigar el robo callejero. Entonces, el atraco. Se necesitan más empleos en la rama judicial y se necesitan mayor... más CTI. Mayor dureza en la ley. Hay que cambiar la ley. No, es aplicar la ley, es tratar como hurto agravado lo que es hurto agravado y no hurto simple. Doctor José Obdulio, sobre el fenómeno de los linchamientos. El distrito de Bogotá contrató un chamán por 120 millones de pesos para no sé qué rezos respecto al tema de las obras públicas, de tapar huecos, etcétera, etcétera. Y sé, porque nos ha llegado información al Congreso, que hay miles de millones de pesos contratados de esa manera. Pacho Santos está diciendo, vamos a racionalizar el gasto y la inversión, que inclusive la seguridad es una inversión, no es gasto. Y la vamos a dirigir hacia fenómenos como la falta de unidades de policía y de unidades de seguridad en las calles, en los escenarios deportivos, en los parques, etcétera. Este es un primer paso. Recuerden lo siguiente, hubo una teoría, Carlos y el doctor Robledo la recuerdan porque éramos casi que de la esencia del debate sobre la seguridad en las ciudades en la década del 80 y del 90, el de las ventanas rotas, el de los vidrios rotos. La teoría partía de esta base: si no hay presencia permanente, si no hay una actividad directa y cotidiana, minuto a minuto, de la autoridad respecto a la inseguridad, entonces se va expandiendo casi que de una manera natural. Y el fenómeno de las ventanas rotas es que una ventana rota trae nuevas ventanas rotas si no hay autoridad. Es decir, el vandalismo se va expandiendo. Nosotros estamos viviendo ese estado de cosas. La falta de interés gerencial, incluso de concepción ideológica de los alcaldes de la ciudad de Bogotá, nos ha llevado a que se desarrolle tipos de contratos como el del chamán y no tipos de contrato como el de los pensionados, o más bien reservistas del ejército y la policía, que quieran continuar sirviendo a la comunidad mediante un contrato
de prestación de servicios para la seguridad. Senador Robledo, lo escucho. Yo lo alcancé a mencionarlo, pero lo voy a insistir. O sea, esta es una sociedad enferma, este es un país enfermo de muchas maneras. La situación de Colombia es extremadamente grave por donde la miremos. Aquí yo diría que nada funciona bien. Y en esa situación al país le empiezan a entrar como unas ciertas olas como de desesperación. Cuando uno ve este espanto de los linchamientos, cosa que nos debería repugnar a todos los colombianos, pero una expresión de la sociedad enferma es como gente buena termina involucrada en ese tipo de hechos tan detestables. Pero este es el punto al que hay que llegar. Aquí no hay soluciones mágicas. Esto tiene que ver con una cantidad de cosas de muchos tipos, que es lo que nos ha llevado a estas situaciones de delincuencia de muchos tipos exacerbada, a cosas como estas de los linchamientos que realmente son espantosas, y a la idea de que entonces, como esta solución de la que estamos hablando, entonces es la solución mágica. Ojalá así lo fuera, pero yo en eso no creo, y repito, eso no es lo que resuelve el problema del que se está hablando, ni siquiera el propio problema policial, y mucho menos las puertas a los riesgos que eso termina abriendo. Aquí voy a decir una cosa con toda franqueza, o sea, con la idea de buscar soluciones ingeniosas a estos asuntos de la violencia, es que terminan apareciendo las cooperativas de seguridad en ese momento en las zonas rurales, y el paramilitarismo y todos los horrores que vinieron de ahí. Entonces, yo llamo la atención a que las cosas se miren con todo detenimiento, porque aquí no hay soluciones mágicas y no hay que dejarse llevar de la desesperación. Dos cosas para claridad de nuestra teleaudiencia, quizás a nivel internacional, que no tienen como referente, no tienen claro lo que sucede en Colombia. Los policías en Colombia son bien pagos, a su parecer, tienen lo suficiente o tienen una tranquilidad salarial para no caer en permisividad, en actos de corrupción. Usted toca un tema que es bien interesante, es si la policía está actuando, digamos, con el 100% de sus posibilidades, o hay ciertos sentimientos adentro del cuerpo policial que deberían atenderse también. Por ejemplo, en este momento hay un descontento enorme en la policía en relación con un dichoso decreto ilegal que se aprobó para golpearle sus derechos de pensiones. Ese tipo de cosas también se debería mirar. Yo lo que creo es que aquí toca mirar en muchos aspectos, porque que el problema existe, pero el punto es cuál es la solución, y ese punto de si la policía está actuando, digamos, satisfecha por sus condiciones laborales, pensionales, por su estructura de mando, etcétera, debe ser un tema que se mire, porque si la policía no funciona con el 100% de la eficiencia y de sus calidades, y cuando digo de calidades lo digo en todos los terrenos, derechos humanos, etcétera, pues las cosas no pueden salir bien. De acuerdo, pero recordémosle a los televidentes de fuera de Colombia que en Colombia no hay sino Policía Nacional. Una Policía Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, y además con ciertas características militares, precisamente por ese hecho. Nosotros no tenemos policías locales, ni distritales, ni departamentales, ni provinciales, como hay en México, por ejemplo, y en tantos otros países. Eso es muy importante. La experiencia de las policías regionales y municipales o locales ha sido en Colombia fue nefasta. Ya. La policía se involucró en la violencia liberal conservadora, se volvió instrumento de un solo partido justamente porque estaba regionalizada, o más exactamente departamentalizada. Por eso se consolidó una policía nacional, y Colombia le está enseñando hoy en día a los mexicanos, porque va gente de nuestra policía a enseñarle a los mexicanos que la policía debe ser nacional, responder a una estructura nacional. E insisto, las experiencias no solamente de policía, sino de esos cuerpos armados, cuasi policiales, que se vivieron en las últimas décadas en Colombia. En Antioquia se vivió, usted lo recordará, doctor José Obdulio, se vivió, por ejemplo, en Envigado. Esos tipos que pertenecían a esos cuerpos armados organizados por los alcaldes se volvieron funcionales al narcotráfico. Entonces, ese es un camino muy peligroso. El Estado tiene una responsabilidad, pero el Estado, los cuerpos armados del Estado preparados para eso. ¿Cuáles son? Fuerzas militares y fuerzas de policía. Este elemento híbrido que propone Pacho es el ventajoso, porque evita que en el tema de la preparación, no, para mí es el ventajoso, entre otras cosas por la urgencia. No, yo creo que las cosas se deberían discutir con prudencia y con paciencia, porque, repito, aquí no hay soluciones mágicas. Entonces no puede ser que se tira una idea y entonces hay que agarrarse de ella como si nada y a forzar las cosas, porque los riesgos de equivocarse en esto son gravísimos. Muy bien, permítame, voy a hacer la última pausa del programa, revisamos las últimas opiniones que llegaron ya a través de las cuentas de Twitter en sus pantallas y regresamos con las conclusiones en unos minutos. Pablo Antonio Reina, de inmediato las opiniones, dice lo siguiente: yo opino que en vez de reclutar fuerza, hagan un programa que rehabilite a los vándalos para que no hagan delincuencia. Otra opinión, la de Jenny Camacho, dice lo siguiente:
Personal retirado no, mejor que llamen reservistas y así también se baja el desempleo. Se nos acaba el programa, se nos acaba el tiempo. Les pido a manera de conclusión, si existe una conclusión para ustedes, que la hagamos por favor en unos segunditos, 40, 45 segundos, para entregar ya el programa que se nos acabó esta noche. Y empiezo con usted, senador Robledo. Yo insisto en que hay un problema grave y que hay que ver cómo se atiende con todo rigor y con toda seriedad, y que aquí hay una sociedad enferma, y parte de lo que hay que trabajar es lo preventivo en el sentido no de caerle al delincuente, sino cómo evitamos que aparezca el número de delincuentes que está apareciendo, y esto tiene que ver con desempleos, con pobrezas, con narcotráfico, con prostitución, con una cantidad inmensa de cosas, y creo que hay que trabajar en todas las direcciones. Muy bien, el senador José Obdulio Gaviria. El único candidato a la alcaldía de Bogotá que ha expresado como una creencia absoluta, inmodificable, que el tema de la seguridad es un tema de su función esencial, era hasta hoy Pacho Santos. Hasta Carlos Ha expresado Vicente algunas Rúa cosas. ha dicho lo mismo, eso está muy bien. Pero los demás candidatos, se debe decir, descreen de ese problema y descreen de que la solución del de la seguridad sea entrando de lleno en el tema de la seguridad. Y entonces dicen, no, es que hay que invertir en los yo barrios. le explico a los que no son colombianos, yo no soy candidato a la alcaldía. No, O sea, obvio, que obvio se que puede- no, pero es que eso no, porque es que Clara López tiene una posición frente al tema de la seguridad, y yo estoy seguro que los otros candidatos Continuista. también. Bueno, son diferentes posiciones, usted la puede estigmatizar como quiera, pero no se puede plantear que la única hasta hace 5 minutos es la de un candidato, porque eso no es Y cierto. cierro el programa con usted, candidato también, ¿no? O sea, yo por la creo- Alianza Verde. Yo he dicho muchas veces que es una prioridad para el alcalde, que hay que crear una Secretaría de Seguridad en Bogotá, que hay que aumentar el presupuesto en seguridad, que cada atraco que se comete contra un bogotano o bogotana le debe pegar en el pecho al alcalde, y que todos los días tiene que estar el alcalde sobre el tema. Pero no me gusta esto de que el distrito o los municipios de sus presupuestos empiecen a financiar unos cuerpos armados o cuasi armados. Existe la Policía Nacional, hay que fortalecerla. El distrito de Bogotá le aporta mucho a la policía y debe aportarle más en equipos, en motocicletas, en cámaras, en respaldo de oficinas, etcétera. Muy bien. Pero que el personal sea pagado por el Estado Nacional y por la Policía Nacional, y no desvertebremos las fuerzas de policía. Le agradezco a Carlos Vicente de Rú, candidato a la alcaldía de Bogotá por la Alianza Verde, también a José Obdulio Gaviria, senador por el Centro Democrático, y a Jorge Robledo, senador por el Polo Democrático Alternativo. Muchas gracias, señores, por venir, por participar esta Gracias, noche, Jesús. por ayudarnos a entender. Seguiremos hablando, sin lugar a dudas, de Bogotá, de la seguridad, que es un tema que nos interesa a todos. A los televidentes también, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, y nos vemos la próxima semana con más temas de debate.